Damos la bienvenida también el día de hoy al doctor Álvaro Ceballos. Voy a hacer una presentación del doctor Ceballos. El doctor Ceballos es abogado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con maestría en Derecho comparado de la Universidad Tor Vergata en Italia y maestría en Derecho Internacional en Boston University. También es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá en la especialidad de Derecho Comercial y docente universitario en la Universidad del Rosario, EAN y Externado. Actualmente es el superintendente delegado de puertos en la Superintendencia de Transporte. Entonces, doctor Ceballos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada del Plan Pétalo. Le damos la bienvenida y el auditorio es suyo. Muy buenos días a la doctora Carolina, a todos los miembros y representantes de Asocoflores, a los colegas del sector gobierno, a todos los participantes a este evento. Muchas gracias por tenernos presentes. Vamos a compartir alguna información de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de buenas prácticas para el sector portuario específicamente, y acá vamos a recolectar alguna información y a ponerla en limpio, porque lo que nosotros vemos es que siempre hay acciones que están en uno y en otro entidad del Estado, pero que todas armonizadas y puestas en línea y en el entendimiento común nos damos cuenta que vamos hacia un mismo propósito. De modo que con el mayor de los gustos, como lo dijo la doctora Carolina, hace 2 años estoy al frente de este reto. Son muchas las cosas que se han hecho, muchas las que faltan, por supuesto que sí, pero bueno, aquí estamos y ya vamos a llevar a cabo un resumen sobre este particular. Dentro de la agenda, entiendo por supuesto que el tiempo es limitado, voy a hacer un esfuerzo importante para cubrirlo, de modo que esta que están viendo en pantalla básicamente es la agenda de los temas rápidamente que vamos a ver, y un último punto donde quisiéramos comentarles qué viene para el 2021 a propósito del periodo del año en el que nos encontramos y donde ya todos nosotros estamos haciendo precisamente los objetivos del año entrante y demás cosas. Muy bien, entonces, empecemos por el comportamiento del movimiento de carga en los principales puertos. Una de las funciones muy importantes que esta superintendencia y la delegatura de puertos tiene es precisamente la medición del tráfico portuario. Estamos nosotros midiendo, tenemos en primer lugar, somos la única entidad estatal que tiene una operación estadística certificada por el DANE, bajo norma ISO y todos estos parámetros muy importantes. A propósito de esa operación estadística que nos la tomamos muy en serio respecto de cumplir con esos parámetros y mantener la certificación DANE y con todos los lineamientos, generamos lo que todos conocemos que es el Boletín de Estadísticas Portuarias. En este Boletín de Estadísticas Portuarias, pues nosotros estamos procesando, recopilando, analizando y validando la información del movimiento de carga de los puertos. Invitamos a todos ustedes a que visiten nuestra página web oficial de la entidad, y allí en Boletín de Estadísticas Portuarias pues puedan ver ustedes en concreto qué es lo que nosotros estamos publicando trimestralmente sobre ese particular. Este boletín es tomado, vale la pena decirlo, como fuente oficial de varias entidades del Estado, de gremios, de empresas privadas también. Es un referente importante que se lleva a cabo y que, por supuesto, nosotros lo consideramos como uno de los productos en los cuales hemos llevado a cabo un proceso muy importante. Casi que cada vez que hay consultorías de diferentes entidades del Estado en temas portuarios, pues nosotros como superintendencia somos los referentes, porque a propósito de estos datos y de estas estadísticas que las tenemos disponibles desde 1994, las tenemos disponibles para todos ustedes en diferentes formatos y de acuerdo con clase, tipo de carga, por zonas portuarias, por puertos, como se desee,
pues obviamente es una fuente muy importante para todo este tema. Entonces, a propósito de esa realidad, en esta gráfica les estamos mostrando la evolución del tráfico portuario desde el 2010 al 2019. ¿Por qué no hemos llegado al 2020? No hemos terminado, y más o menos a finales del mes de enero del año entrante ya tendremos las estadísticas consolidadas y validadas del 2020, de modo que allá lo cruzaremos. Acá, como podemos ver, pues en el 2019 ya se presentó una baja en el comportamiento del tráfico portuario. Ya en la siguiente slide vamos a ver hasta dónde vamos en el 2020, cómo vamos, pero pues básicamente estamos analizando y viendo cuál es la evolución del tráfico portuario. Lo hacemos, repito, o por todo el sector portuario en general, o lo hacemos por zonas portuarias, o lo hacemos por puerto, por cada uno de los puertos específicamente, clase, tipo de carga y demás. En este gráfico que están viendo, pues ahí pueden ver un poco, de acuerdo con la clasificación carga general, granel diferente el carbón, granel líquido, etcétera, carga en contenedores, que es importantísimo la contenerización específicamente, y ahí están los números en concreto. No es este foro y ahorita escenario para analizar el comportamiento de cada cifra y demás y contarles por qué subió, por qué bajó en cada año. El punto central de la información a transmitirles es que tenemos nosotros esta misión y que llevamos a cabo el análisis respectivo. Allí lo pueden ver en otro formato de presentación específicamente, de modo que en esto, pues, si alguno de ustedes de los presentes requiere esta información, pues repito, pueden verlo, pueden recibirlo, nos pueden contactar, y con el mayor de los gustos generamos la información respectiva para que, como insumo, para que en los formatos que se requiera, pues puedan ver ustedes un poco qué es lo que sucede con todos estos temas, porque repito, sirve como insumo para estudios, para llevar a cabo predictibilidades y demás. Acá vemos el tráfico portuario primer trimestre, segundo trimestre del 2020, que por supuesto, a propósito del tema COVID, por supuesto que hubo un impacto. Ya vamos a ver un poco esas cifras redondeadas. Aquí, por ejemplo, ya las tenemos. Hablando ya de 2020, en el 2020 de enero a junio, ahí podemos ver ya unas variaciones, básicamente en ese periodo de tiempo, menos 9.8% fue la reducción del tráfico portuario que se registró durante ese periodo de tiempo. Y esto es en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. De modo que sí hubo, a propósito del tema COVID, un impacto en el tráfico portuario, por supuesto que sí. Acá lo vemos en otra presentación, pero en cada una de las zonas portuarias en concreto. Sin embargo, llama la atención y lo queremos resaltar. Allí, por ejemplo, vemos zona portuaria de Tumaco, que generó una variación positiva del 40.7%. Bien interesante. Tumaco, sabemos, es una zona portuaria pequeña en comparación con otras grandes zonas portuarias, pero con resultados muy positivos, pues vemos ese 40%. Y La Guajira, lamentablemente, es el caso opuesto, menos 45% de carga, y esto se debió a que la Pensoport fue la única sociedad portuaria que detuvo la continuidad en la prestación del servicio a propósito de la pandemia, porque como todos sabemos, allí el proceso de carga y descarga se lleva a cabo rudimentario por coteros, esto es por representantes indígenas de la zona, es decir, no es una sociedad portuaria que tenga procesos tecnificados de carga y descarga y demás, de modo que obviamente por esas condiciones el tema COVID los impactó, con lo cual hubo un cierre y una cesación de actividades, y bueno, ahí están las consecuencias, menos 45%, por supuesto, ya retomaron actividades, estamos ya haciendo seguimiento para que sigan adelante. En Teus, que es también otra de las estadísticas que llevamos a cabo, pues acá tenemos también la información para compartirles a ustedes específicamente. En el mismo periodo de enero-junio hubo una variación del menos 2%, mucho menor, afortunadamente.
y esto se debe a que, ya lo vamos a ver, algunas zonas portuarias tuvieron un repunte importante, otras no. Pero como esto es una información consolidada, pues allí cuando lo consolidamos se ven estos efectos en concreto. ¿Qué fue entonces lo que pasó básicamente durante esta parte, durante la pandemia? ¿Qué fue lo que pasó? Pues en primer lugar, tenemos varias conclusiones. Primero, pues la actividad portuaria durante este primer trimestre registró una variación del 1%, lo cual es bajo, mientras que ya en el segundo trimestre, por supuesto que el porcentaje fue mucho más grande, y eso se debe, por obvias razones, a que en el segundo trimestre ya los efectos COVID eran mucho más claros en todas las economías, por supuesto en Colombia. En el primer semestre, el 2020, bueno, la caída del tráfico fue de 9.4 millones de toneladas, que representa 9.8% menos del primer trimestre, específicamente. Entre los años 2010 y 2019, pues la carga que se genera en tráfico portuario, el carbón es precisamente la que tiene mayor participación específicamente por las condiciones mismas de este país. Y en el segundo trimestre del 2020 la caída de los volúmenes del tráfico portuario fue el 19%, que se explica básicamente por el tema del carbón que estamos mencionando, que tuvo una disminución del 31% específicamente. Vamos a contrastar esa información relacionada con el tráfico portuario con el impacto financiero para los puertos, porque cualquiera podría pensar que si se redujo en un porcentaje el tráfico portuario, también se redujeron las finanzas de los puertos. Es lo que se podría pensar. Vamos a ver qué fue lo que pasó sobre ese particular. Acá lo estamos viendo específicamente. Para resumirlo, podremos ver que durante el primer trimestre del 2020 se dieron unos ingresos totales de zonas portuarias de 1.16 billones de pesos en concreto. Durante el segundo trimestre, allá ya hubo una disminución importante, lo estamos viendo, y el total de los ingresos fueron 1.10 mil millones de pesos, perdón, billones de pesos estamos hablando. Entonces, si comparamos con los anteriores trimestres, vemos que durante el primer trimestre del 2020, pues se dio un incremento importante si lo comparamos con el mismo primer trimestre del 2019. Entonces, allá hubo un ingreso importante. Mientras que si comparamos el segundo trimestre con el segundo trimestre del 2019, casi que vemos que quedó igual, era 1.9 billones y recibimos 1.10 billones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que no obstante la reducción de carga que se dio específicamente, ello no afectó desde el punto de vista financiero los ingresos de los puertos específicamente. Varios temas pueden explicar esta situación. La TRM específicamente, aquí podemos ver la tabla de zonas portuarias. Recordemos que nosotros tenemos la vigilancia subjetiva de las sociedades portuarias, esto es su comportamiento desde el punto de vista de sociedad. Recibimos los estados financieros y tenemos la información de primera mano. En esta gráfica podemos ver allí el porcentaje de participación desde el punto de vista de los ingresos desagregados por zona portuaria, que son unos ingresos, por supuesto, muy importantes. Allí pueden ver ustedes, está esto sistematizado y, bueno, la información absolutamente elaborada y, bueno, a disposición para lo que requieran, salvo alguna información de notas de estados financieros y demás que tiene una reserva en concreto. Pero bueno, ahí está la información. Entonces, en conclusión del anterior punto, la medición de las estadísticas de tráfico portuario es una de las misiones que nosotros tenemos, y cuando se presenta una disminución por zona portuaria o por sociedad portuaria, llegamos allá, preguntamos, vemos en qué consiste, y precisamente eso nos permite estar viendo la eficiencia operacional y cuáles son los problemas que se están presentando en concreto. Aquí en este punto, pues vamos a ver un poco cuáles fueron las medidas que se tomaron a propósito del COVID. Como todos lo sabemos, pues obviamente
las grandes empresas multinacionales portuarias, pues todos tienen Business Continuity Plan, y porque precisamente para prever este tipo de dificultades. Sin embargo, este tema de la pandemia rompió realmente cualquier esquema de manejo de riesgos que se pudiera prever específicamente, con lo cual el reto fue muy importante pues, para todos nosotros para llevarlo adelante. De modo que este que estamos viendo aquí es el resumen de los principales temas que se dieron específicamente. El primero que hay que mencionar fue precisamente la creación del Centro de Logística y Transporte, en el que la Superintendencia de Transporte forma parte, es invitado permanente de este Centro de Logística y Transporte que se creó. Y básicamente lo que hace este Centro Logístico y Transporte es un pedido absolutamente claro de todo el sector privado, y es que las entidades públicas articulemos, que las entidades de los diferentes sectores, y en el caso concreto del sector transporte, todos estemos articulados, trabajando, mirando y llevando a cabo precisamente toda esta articulación interinstitucional. Eso es lo que se hace allí específicamente. De modo que en eso se ha trabajado, se sigue trabajando. 34 sesiones de centro de logística y transporte. Seguimos mirando y analizando los temas allí, coordinándolos. Ha sido un esquema de éxito muy importante que nos permitió durante todo este tiempo ver cuáles eran precisamente las soluciones, articularlas en tiempos reales, inmediatamente, porque el tiempo era absolutamente claro. ¿Qué se permitió entonces a propósito de todo esto? Pues la continuidad de las operaciones portuarias que se dio, pero hubo unos retos muy importantes que tuvimos que superar específicamente. Entonces, el primero de los temas que siempre estamos trabajando es precisamente la facilitación de canales de atención al ciudadano. Cuando no hay una debida información, no se comparte la misma entre todos los actores, se presentan allí gaps y situaciones donde precisamente hay dificultades importantes. De modo que ese tema de compartir la información y que todos la tengamos para que no se dé lugar a tergiversaciones es muy importante. La divulgación oportuna de la información deriva del primero también, por supuesto. Disposición de puntos seguros en la vía. ¿Cómo nos sirvió esto? Pues cuando estamos en plena pandemia, donde todo estaba cerrado, pues los conductores obviamente tenían que saber cuáles eran los hoteles, cuáles eran los restaurantes, cuáles eran los puntos donde se estaban prestando servicios que están absolutamente restringidos, pero se habilitaron para estos fines. Y allí nació y surgió, a propósito, el mismo decreto que creó el Centro de Logística y Transporte, y creó lo que se llaman los puntos seguros en las vías. Allí los conductores podían llegar, pueden llegar, todavía están vigentes y se están ampliando, tienen dónde llegar, se les toma una revisión técnico-mecánica de primera mano, se les prestan servicios de toma de temperatura, se les da la orientación respectiva, tienen un punto de descanso allí específicamente, de modo que eso ayudó precisamente porque no sacamos nada, lo tenemos claro los presentes en esta audiencia, si el puerto está funcionando, pero los camiones ni entran ni salen, hasta ahí llega la operación. Por lo tanto, ese fue muy importante, se trabajó, se ha trabajado y se seguirá trabajando. El otorgamiento de prórrogas. Hay un artículo dentro de esta normativa, más de 600 decretos, ya vamos como en 900 este punto, que se prohibieron a propósito de la situación de emergencia. Uno de ellos, pues, establece que las sociedades portuarias podrán solicitar una prórroga que sea correspondiente al mismo periodo en el que tuvieron la dificultad en la prestación del servicio, y allí puede haber una especie de compensación en tiempo de acuerdo con cada zona portuaria, de sociedad portuaria, disculpen, y ese está allí. Vamos a ver si se utiliza esa figura. La articulación con los gremios, estuvimos trabajando, la superintendencia estuvo trabajando con los gremios en concreto, hablando con ellos a nivel individual o en reuniones virtuales, por supuesto, todas ellas, para efectos de conocer cuáles eran las necesidades, qué eran lo que necesitaban, hacia dónde iban los temas, y coordinar, por supuesto, las soluciones respectivas. La virtualización de trámites y digitalización, ese fue el reto, sigue siendo el reto más grande. ¿Por qué? Porque si estamos acostumbrados
a un mundo real y físico de documentos y lo tuvimos que digitalizar por fuerza de las circunstancias, pues tuvimos que trabajar y allí de la mano con el Ministerio de Comercio Exterior, que por aquí vea nuestro estimado Luis Fernando en estos foros también, no sé si ya participó o viene, no lo recuerdo, pero con todos ellos de la mano estuvimos junto con otros gremios también muy importantes, con otras entidades también trabajando en todos estos temas para poder facilitar, para llegar a... Y ahorita lo que estamos trabajando es para que se mantengan. ¿Por qué digo mantengan? Porque ya hemos tenido situaciones aisladas afortunadamente, a propósito de las cuales vemos que como ya aparentemente vamos volviendo a la normalidad, entonces ya se están otra vez volviendo a querer las medidas del documento físico y ya la digitalización y los avances que estamos teniendo empiezan a peligrar, si me permite la expresión, por lo cual estamos allí muy pendientes. Cualquier queja que nos pongan sobre ese particular, de inmediato llegamos, pedimos que nos expliquen qué es lo que pasa y precisamente nuestra curva de aprendizaje en digitalización y virtualización de trámites no la podemos perder. Una vez ganado, la idea es mantenerlo precisamente, porque pues para eso estamos precisamente. Muy bien, vamos a ir trabajando en ese sentido. Acá tenemos un poco los resultados de esta coordinación interinstitucional, que son, bueno, no son, repito, únicamente de esta superintendencia, son diferentes entidades en concreto. Allá las pueden ver, no nos vamos a detener en ellas, pero la idea que queremos transmitirles es precisamente fue una acción coordinada, articulada, de las cuales se dio la socialización, se dio la capacitación respectiva y estuvimos trabajando con el sector real muy de la mano, precisamente para verificar que esto que estamos nosotros haciendo tuviera precisamente los resultados buscados. Muy bien. En acciones de promoción y prevención, bueno, acá tenemos algunos temas a resaltar a todos ustedes: la expedición de resolución de circulares por parte de esta entidad, rondas de reuniones. Nosotros le solicitamos a cada uno de los puertos que nombraran un representante del puerto frente a esta superintendencia a efectos de estar en contacto en tiempo real, día y noche. Y el nombre que le dimos a esa figura, a esa persona, es oficial de cumplimiento, que para empresas del sector real, el compliance officer es una figura absolutamente clara. De modo que en ese sentido se nombraron los oficiales de cumplimiento y fue una absolutamente acertada, porque nos permite tener unos tiempos absolutamente eficientes y obviamente estos representantes de los puertos, que se llaman oficiales de cumplimiento, pues tienen el deber de escalar y de compartir la información que a su vez nosotros estamos compartiendo con ellos al interior de las sociedades portuarias, de modo que eso ha sido una de las acciones bastante positivas y nos permite acercarnos mucho más precisamente en todo esto. Escalar las dificultades al centro logístico y de transporte, muchísimas de ellas escalaron, muchísimas escalaron y las tuvimos allí, las trabajamos específicamente. El total de instalaciones portuarias requeridas para el oficial de cumplimiento, 86 en concreto. Se dio una socialización de los protocolos de bioseguridad a los oficiales de cumplimiento y también, por supuesto, por gremios, también lo hicimos específicamente, pero no nos quedamos en la virtualidad, nos fuimos a llevar a cabo visitas de inspección en los puertos. Las hicimos porque, por supuesto, todos nosotros tenemos que estar absolutamente claros en que hay situaciones que tenemos que verificar y que nuestras facultades constitucionales y legales implican que estuviéramos allí. Fuimos, estamos y seguiremos estando. Llevamos a cabo 36 visitas de supervisión durante el periodo marzo a julio específicamente, que es durante el periodo pico, digamos, de toda esta restricción específicamente, y seguimos. De hecho, estamos generando una infografía que les vamos a compartir, donde queremos resaltar que esta delegatura de puertos es la delegatura de las regiones. Hemos estado durante 2019-2020 en un porcentaje muy importante en las regiones. Yo personalmente he estado en varias de ellas y he repetido y seguiré en las regiones, porque allí es donde necesitamos entender la verdad verdadera, la realidad de todas estas situaciones. Hicimos jornadas de acompañamiento a empresas de transporte fluvial,
también varias de ellas, operativos de inspección en cuerpos acuáticos, es decir, no solo desde el punto de vista de promoción, prevención de reuniones virtuales y generación de toda esta estructura institucional, sino allí, en la región, específicamente hemos estado. De las buenas prácticas, bueno, acá tenemos algunas que nosotros hemos visto que han sido muy importantes, específicamente, que las estamos resumiendo y que yo acá para resumir este tema quisiera decirles, el sector portuario, pues es un sector que trabaja y está acostumbrado a altos estándares de HSE y de temas de seguridad en concreto. De modo que todos estos procesos adicionales que se implementaron fueron entendidos. Como les digo, es que ya es una industria en la que sabemos y entendemos la importancia y manejamos unos altísimos estándares sobre este particular. De modo que no hubo realmente inconvenientes, se entendió, algunos fueron mucho más allá y realmente fue bien importante. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Es lo que les estamos diciendo. Para nosotros es absolutamente claro. Lo que se logró, dejémoslo, no lo desmontemos, estamos trabajando en eso específicamente. Acá vemos un poco el resumen de todos estos temas. Nosotros queremos seguir trabajando y queremos seguir, además la situación de emergencia todavía lo sabemos, no se ha superado, seguimos trabajando en todos estos temas. Acá quiero hacer referencia a la eficiencia portuaria. Por supuesto que todas estas medidas de bioseguridad afectaron la eficiencia portuaria, por supuesto, porque es que hay acciones adicionales, verificaciones adicionales en todos los interfaces de la operación, por lo cual el tema logístico se vio y se ve impactado. Allí, entonces, pues las medidas, la coordinación previa, el conocimiento de todos estos temas, en la medida que sabíamos que grandes líneas navieras internacionales estaban tomando algunas medidas sobre ese particular, pues de acuerdo con eso y de acuerdo con la zona portuaria que se generara el impacto, lo analizábamos. También las alcaldías que tienen facultades constitucionales y legales proferían sus propios reglamentos. Teníamos que entender cuáles eran para ver que no se impactara con todo eso precisamente la eficiencia operacional del puerto. Allí estuvimos en todos estos temas y bueno, en general el trabajo fue bastante arduo, pero nos permitió a todos nosotros específicamente, pues precisamente conocer el detalle aún más de todo este tema de la operación y seguir adelante. Acá están viendo también algunos de los otros temas en los cuales hemos estado y seguiremos trabajando precisamente para poder seguir garantizando la eficiencia logística en concreto. Otro de los aspectos muy importantes, y ya son las 8:24, que tenemos nosotros para compartir a ustedes a propósito de la eficiencia portuaria, es este de los indicadores. La Superintendencia de Transporte durante todo el 2019 llevó a cabo el análisis de indicadores de eficiencia portuaria basado en estándares internacionales, por supuesto. Se entenderá que si nosotros en nuestros puertos implementamos indicadores de eficiencia portuaria que no estén alineados con la realidad internacional, pues es un error craso. Por supuesto, no debemos incurrir en eso, de modo que, ¿y esto de qué parte? Lo que no se puede medir no se sabe si es eficiente, con lo cual trabajamos durante 2019 los indicadores de eficiencia portuaria, los socializamos con las entidades del Estado pertinentes, los socializamos con las sociedades portuarias, y durante el primer trimestre de este año 2020 llevamos a cabo la publicación del primer boletín de indicadores de eficiencia portuaria. Ya publicamos el segundo boletín y acá les vamos a presentar algunos resultados. ¿Qué es lo que queremos con esto? El resumen, para que se quede la idea que queremos transmitir. La Superintendencia de Transporte mide la eficiencia operacional de los puertos en 8 indicadores, que es lo que les vamos a resumir en estos momentos. Entonces, ¿qué nos permite esto? Basado en herramientas técnicas de predictibilidad, específicamente, nosotros estamos llevando a cabo una supervisión inteligente, esto es basado en herramientas técnicas, de modo que cuando un puerto, una sociedad portuaria, una zona portuaria empieza a presentar indicadores de eficiencia portuaria que van bajando
y podemos observar que está y que puede impactar la eficiencia operacional, pues de inmediato llegamos donde el puerto, preguntamos, le decimos qué es lo que está pasando acá y nos permite a nosotros, sin necesidad de estar en el puerto día y noche, porque es absolutamente imposible, son 106 puertos marítimos, 45 puertos fluviales, es imposible y somos 26 funcionarios, es imposible humanamente estar y cumplir esa función de esa manera, de modo que nos tenemos que apalancar en herramientas técnicas como estas que les estamos mostrando. En ese sentido, repito, se trabajó 2019 y se implementó durante 2020. Ya llevamos a cabo el segundo boletín de indicadores de eficiencia portuaria que los invitamos a conocerlo en el mismo link del boletín de estadísticas portuarias, es decir, ya tenemos dos productos, el boletín de estadísticas portuarias y el de indicadores de eficiencias portuarias en concreto. Muy bien, acá tenemos, entonces voy a hacer un resumen muy rápido, la idea es transmitirles que estamos trabajando en estos temas, los interfaces de indicadores de eficiencia portuaria que estamos nosotros trabajando son, por supuesto, el buque puerto, en aguas llegando a puerto, el interfaz operación portuario, recinto portuario en concreto, y el interfaz terrestre, por supuesto que sí. Estos tres nos miden el largo y ancho de la operación. Y en cada uno de estos tres interfaces, pues allá pueden ver ustedes los indicadores que estamos nosotros midiendo. Utilización de muelles, tonelada metro lineal muelle, contenedores muelles lineal muelle, aprovechamiento de bodegas, aprovechamiento de patios, eficiencia operacional de puertos, es importantísimo, qué máquinas tienen, qué cuadrillas de personal, cuáles son los interfaces que están llevando a cabo, y el interfaz conectividad terrestre que estamos trabajando en dos indicadores para implementar en breve, pero antes de eso necesitamos un desarrollo que estamos trabajando sobre ese particular. Entonces, es apenas el resumen, aquí está la ficha técnica. Por supuesto, todo esto debe tener un soporte técnico muy importante. Hay un objetivo, el indicador, una definición del mismo, hacia dónde va. La fórmula del indicador, la pueden ver allí, las variables en concreto, la serie de información que tenemos disponible desde el año 2017 tenemos esta información. Es decir, la vamos sistematizando y la recogemos para precisamente ir generando. Y entonces acá a Sociedad Portuaria le podemos decir qué tan eficiente ha sido en utilización de muelle en concreto. Acá tenemos un resumen por ejemplo, en cómo se ve en concreto. 2020, entonces cada sociedad portuaria, ya vemos si se mantuvo, si bajó, si subió, y tenemos obviamente la información desglosada de por qué. Esto nos permite medir la eficiencia operacional de nuestros puertos. Por supuesto que sí, y en eso estamos trabajando. Hemos tenido ya rondas yo cada vez que voy a las visitas administrativas de los puertos y me siento con el equipo gerencial de los puertos, lo primero que les digo, señores, ¿cómo vamos con indicadores? Vamos a ver cuáles son los indicadores de eficiencia operacional de esta zona portuaria. Y díganos cómo los ven y venga, por qué sí, por qué no, y qué es lo que, porque cada puerto también tiene indicadores de eficiencia, por supuesto que sí, pero obviamente están enfocados en su operación interna y sus clientes y demás, por supuesto, así tiene que ser. De modo que hacemos este trabajo y este ejercicio, pero básicamente en lo que queremos o a lo que queremos nosotros llegar en estos momentos es a contarle a todos ustedes, representantes de este importante gremio, representantes del sector real, que la Superintendencia de Transporte trabaja en todos estos temas de indicadores de eficiencia portuaria. Vamos a seguir trabajando sobre ese particular porque, vuelvo y repito, lo que no se mide no sabemos si es eficiente. Y segundo, esta herramienta nos permite a la superintendencia llevar a cabo una inspección, vigilancia y control 7x24 en todos los puertos basados en herramientas técnicas, por eso lo llamamos supervisión inteligente. Muy bien. Hasta acá entonces vamos a resumir en esta última parte precisamente lo que viene para el 2021 en logística portuaria. Y acá quiero hacer una aclaración, la información que vamos a compartir, por favor, que no se entienda que es todo lo que va a hacer la superintendencia como tal. No, nosotros como Inspección, Vigilancia y Control, que formamos parte como organismo adscrito al Ministerio de Transporte, que formamos parte del sector transporte, por supuesto que esto que vamos a comentar
son acciones en las cuales estamos participando y que hay otras entidades estatales que están trabajando en ello, pero que de todas formas somos un solo equipo, una sola institucionalidad y seguramente todos vamos a seguir trabajando en ese sentido y los logros, por supuesto, esto tiene que ser transparente para ustedes, sector privado, y todos vamos a llegar al resultado que estamos buscando con cada una de estas medidas en concreto. Entonces, hecha esta aclaración, pasamos a la información en concreto. Este es el listado de algunos, repito, no quiere decir que estos 5 temas que estamos viendo nosotros aquí sean los únicos en los que vamos a trabajar durante 2021, no. Estos son algunos y los escogí precisamente porque me parece que son los que más tienen afinidad con el tema objeto de esta charla, que es precisamente el sector logístico portuario y hacia dónde vamos en concreto. Allí es. Entonces, en otras palabras, por favor, si algo se me quedó por fuera, puede ser o porque el criterio no corresponde a temas de logística portuaria o porque están enmarcados en otro frente, pero entiéndase, no son únicamente estos 5 temas. Entonces, el primero de ellos, la actualización de la política pública portuaria, ya ahorita escuchando nuestro estimado Juan Felipe, el Ministerio de Transporte, la vice Olga está trabajando en ese tema, el Complejo de Expansión Portuaria, ahí se ve el líder de este tema, por supuesto, el Ministerio de Transporte como líder del sector transporte en concreto, por supuesto, esta superintendencia forma parte de ese importante equipo y ahí aportamos, trabajamos, generamos, creamos, estamos todos allí en concreto. Otro de los temas en los que se está trabajando, que seguramente ya tienen ustedes conocimiento, es el de la ventanilla única marítima, que lo está llevando a cabo el DNP, y valga la pena, ya hemos nosotros participado, por supuesto, varias veces, y no solo sería ventanilla única marítima, sino portuaria también, y lo que se busca con esa herramienta es simplificar trámites, es unificar trámites, es la interoperatividad y demás, de modo que facilitemos este tema de los reportes a todos nuestros usuarios de los puertos en general, comercio exterior y demás. Otro de los temas muy importantes en los que se está trabajando es la regulación de la infraestructura logística especializada. El DNP está llevando a cabo ese tema, nosotros ya participamos en varias sesiones, hicimos comentarios, va a haber una reglamentación sobre ese particular, y todo esto es el engranaje, por supuesto, entre ILES y entre ventanilla única y entre el plan de expansión portuaria y entre el plan piloto que ya les vamos a mencionar en Buenaventura, con la reglamentación del enturmamiento portuario, pues todas estas fichas forman una parte muy importante, toda tendiente a facilitar, a promover y a mejorar. Siempre hay oportunidades de mejora los temas de eficiencia logística operacional en los puertos. El plan piloto para Buenaventura, Pacto de Empresarios por Buenaventura, voy a presentarles un tema sobre ese particular en el siguiente slide, que se logró ahorita, ese fue un documento que se firmó el 25 de noviembre, justo ahorita está muy fresca esta noticia, ya les voy a contar en qué consiste y para dónde va, es una buena noticia, seguiremos adelante. La reglamentación del enturmamiento portuario, el viernes pasado venció el término a propósito del cual el Ministerio de Transporte publicó en su página web una resolución para reglamentar estos temas. Nosotros hicimos mucha divulgación y publicidad de esa reglamentación. Esperamos, seguramente esta semana vamos a llevar a cabo las reuniones para ver qué comentarios se presentaron por parte de gremios, sector real, los puertos y demás, de modo que veamos ese producto final cómo va a quedar. Repito, acá todo esto está, por supuesto, dirigido hacia lo mismo, la absoluta eficiencia operacional. Vamos a ver en qué consiste el pacto de Buenaventura por la ciencia, tecnología y la innovación, que repito, se venía trabajando previamente y se logró en noviembre 25 de este año y vamos a compartirles cuál es el plan de acción que viene para el año entrante a propósito de eso. Este es el pacto, les presento el documento, ahí pueden ver precisamente, lo trabajamos junto con la ministra Mabel Gisela Torres,
de ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ahí están las firmas de los representantes. El señor Avizambra decía, no estaba con Aventura en aquel momento, y el representante que envió pues tuvo una dificultad en el momento mismo de la reunión, pero por supuesto nos manifestaron que ellos forman parte de este pacto, y lo voy a resumir rápidamente en qué consiste. Básicamente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene un par de programas que están mencionados allí que permiten precisamente tener unos insumos de profesionales y unos recursos que van a permitir que las empresas que firman el pacto puedan llevar a cabo la presentación de procesos de mejora de innovación tecnológica. Esos procesos de mejora que estén matriculados, si me permiten la expresión, dentro de estos programas, pues van a poder recibir unos beneficios tributarios que se tienen establecidos de acuerdo con el programa que se elija, y eso va a permitir la mejora en la digitalización a nivel individual, y por supuesto la creación, co-creación con todo el personal especializado que se tiene en ciencia, tecnología e innovación, porque digamos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene una especie de proveedores, no sé, de golpe no estoy siendo absolutamente técnico como lo escriben ellos en sus procesos misionales, pero tiene una especie de proveedores, personal doctorando en temas de tecnología, que aportan y que generan ideas para que esos procesos de mejora digital individual y colectivo puedan llegar a unos resultados muy concretos a propósito de la realidad del sector empresarial aplicado a ellos en concreto. Entonces, durante esta reunión, pues se discutieron, se generaron allí algunas sugerencias importantes, llegamos a unos acuerdos, y el plan de acción para 2021 pues es el siguiente, es este que estamos viendo. Primero, a trabajar en la digitalización de partes individuales, por supuesto que sí, es decir, cada empresa trabajando con los representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, mirando cuáles son los procesos que se pueden digitalizar, qué es lo que siempre hay oportunidades de mejora, por supuesto que sí, y repito, la zanahoria, el incentivo de todo esto es que estas sociedades portuarias van a poder enmarcar sus procesos de innovación tecnológica, porque primero hicimos un ejercicio de preguntarles quiénes están trabajando en temas de innovación tecnológica o de mejora en temas digitales. Y todos dijeron yo, porque todos queremos ser mejores, pero enmarcándolos dentro de estos programas no solo los van a poder cumplir, sino que además van a recibir unos beneficios tributarios muy bienvenidos por estas épocas específicamente. De modo que eso nos va a permitir a nosotros levantar esa información, armonizar el proceso mismo para que ya no sea únicamente de mejora digital de esa parte a nivel individual, sino que empecemos a mirar la mejora en la cadena logística digital, que es el punto número 2 de lo que estamos viendo en lo que vamos a estar trabajando durante 2021. Y lo hicimos como plan piloto de Buenaventura. Esto, si hubiéramos querido, y por supuesto lo podemos hacer a nivel nacional, pero pues estemos muy claros, el recurso tiempo y el recurso humano pues es limitado, con lo cual empezamos el plan piloto, así lo acordamos y elegimos Buenaventura, porque Buenaventura, hay que decirlo, mi amado Buenaventura, que mantengo allá, precisamente por los retos logísticos tan grandes que se presentan, empezamos allí porque pensamos que es la zona portuaria donde mayor oportunidad podemos encontrar allí. ¿Cuáles son esos actores de la cadena logística? Pues autoridades, proveedores de servicios, las famosas zonas de internamiento, operadores portuarios, empresas de transporte, agentes de aduanas, todos los que estén allí específicamente. De modo que ese es el plan piloto del cual vamos a trabajar nosotros, y por supuesto que ese va a ser y les iremos contando a todos ustedes los resultados. Para terminar, quiero mencionar lo siguiente. Yo tuve el agrado de conocer a la doctora Carolina aproximadamente en el mes de febrero del 2019. Nosotros como superintendencia tenemos mapeados los diferentes procesos por sectores
que requieren un acompañamiento importante. En ese sentido, por ejemplo, en el tema de las flores, y la doctora Carolina no me dejará mentir, nosotros tenemos implementado el camino de las flores, se llama nuestro programa de inspección, vigilancia y control para el sector floricultor, que tiene una importancia que de sobra todos los que estamos presentes la sabemos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Pues identificamos los principales procesos de producción por líneas concretas, los llamamos, les decimos, dime cuál es el pico de producción, cuáles son los puertos que mayor utilizan, deme los tiempos, y estamos allí en inspección, vigilancia y control para que justo durante esos picos de trabajo que son importantes, estemos allí para resolver problemas en concreto. Entonces, ese es nuestro programa para el sector floricultor, que repito, lo llamamos el Camino de las Flores. Tenemos otro para carbón, otro para café, otro para banano, y así vamos identificando específicamente todos estos temas. Entonces, en este sentido, esta delegatura de puertos y la superintendencia pues ha trabajado y seguiremos trabajando todos nosotros precisamente para lograr la eficiencia en el sector logístico portuario. Es un reto muy importante, es un trabajo que, si me permiten el símil, se tapa un hueco y se abren otros tres. Entonces, pero así está, así nos toca, así lo vamos a seguir haciendo, de modo que nuevamente vamos a seguir trabajando arduamente y sin descanso alguno para lograr precisamente la eficiencia operacional logística, no solo frente a los puertos, sino en todos los actores de la cadena logística. De modo que yo le agradezco nuevamente a Socorflores que me hayan invitado a participar y a compartir esta información, y por supuesto que seguiremos adelante en nuestro programa interno, El Camino de las Flores, y con ustedes, con Asocorflores. De modo que muchísimas gracias y hasta aquí mi compartir. Gracias. Doctor Ceballos, muchísimas gracias de verdad por su tiempo y por esa exposición. Tenemos algunas preguntas por parte de nuestros afiliados y de la audiencia. Claro que sí, por supuesto, adelante. Bueno, sí, señor. La primera pregunta, ¿es posible tener esas estadísticas que mostró el doctor Ceballos específicas por producto, especialmente para el tema de flores? Eh, por producto, sí las podemos sacar, por supuesto que sí, podría ser por medio de doctora Carolina, si tú me envías la solicitud, la enviamos, trabajamos la información específicamente. Perfecto, doctor Ceballos. Igual le recordamos a las personas que si quieren hacer preguntas también pueden utilizar el chat de la reunión. Lo otro que me preguntan es cómo se puede acceder y conocer dónde se encuentran esos puntos seguros en las vías para los conductores. Sí, muy bien. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, en la página web, tiene publicados los puntos seguros, el mapa de los puntos seguros a nivel nacional. De modo que así tal cual, en la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el mapa mismo, puntos seguros, y allí pueden ver específicamente, tienen incluso unas estadísticas muy importantes donde pueden ver cuántos camiones han sido atendidos, cuántas acciones de mejora se han generado sobre ese particular, de modo que allí pueden encontrar todo absolutamente. Muchas gracias, doctor Ceballos. La siguiente pregunta es, ¿cómo se encuentran los puertos en temas de dragados? ¿Son competitivos? Excelente pregunta. En el tema, pues hay unas oportunidades de mejora muy importantes. En estos momentos, la pregunta se me viene a la cabeza dos importantes zonas portuarias, la de Buenaventura y la de Barranquilla, en concreto. En la de Barranquilla, como todos sabemos, se están llevando allá a cabo las operaciones del dragado permanente que termina ahorita el 31 de diciembre. Ya la señora ministra ha llevado a cabo y seguirán, están evaluando junto con Cor Magdalena en algunas acciones adicionales. Han habido bastantes críticas, hay que decirlo, hay que ser objetivos acerca de cuál es la real eficiencia de ese dragado que se está dando.
Nosotros como superintendencia, pues hemos estado vigilantes sobre ese particular, hicimos unos requerimientos al consorcio que lleva a cabo esa importante obra de dragado. Estamos analizando la información porque lo que nosotros queremos es que precisamente se cumpla con los términos del contrato y sobre todo que el objeto mismo, cuál es el dragado, que genere la profundidad y que genere la competitividad se dé. Entonces estamos allí muy encima, si me permiten, sobre ese tema. Y en el otro tema de Buenaventura, allá también el Ministerio de Transporte está llevando a cabo unas acciones muy importantes precisamente para ver cómo podemos realmente en el canal de acceso llevar a cabo ese dragado que tanto se necesita para hacer competitivo nuestra zona portuaria. Hay bastante información sobre el particular de plan de acción, no la puedo compartir, no soy la entidad oficial que puedo revelar esa información, pido que por favor me entiendan esas circunstancias, el Ministerio de Transporte el que lo está llevando a cabo, pero sí puedo mencionarles que es uno de los puntos centrales. Es más, si alguien de ustedes tuvo la oportunidad ayer de ver el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Transporte, la señora ministra allí hizo algunas referencias sobre ese particular, de modo que es un tema que sigue siendo absolutamente claro y que vamos a llevar a seguir adelante para que los puertos sean competitivos, porque claramente si los puertos no tienen la profundidad para los grandes buques que están llegando cada vez con mayor calado, cada vez con mayores dimensiones, pues no vamos a poder ser competitivos. Muchas gracias, doctor. La siguiente, ¿cómo la superintendencia puede aportar en la mitigación de riesgos, por ejemplo, en el tema de contaminación de carga? Uf, muchas gracias por esa pregunta. Contaminación se referirá a contaminación de narcotráfico, me imagino. Sí, señor. Una Bueno, preocupación muy grande para el sector floricultor. Ujú. sí, es una preocupación muy grande. Nosotros, ese no es un tema misional de esta entidad, ¿no? Pero en la articulación que les estamos diciendo y en las visitas a los puertos frecuentes que estamos teniendo, nos han transmitido esa gran preocupación. ¿Qué pasa? A propósito del tema COVID, y como los puertos eran los únicos que estaban funcionando, pues el sector criminal del narcotráfico se enfocó en los puertos y entonces se ha venido viendo una escalada muy importante sobre ese particular. Entonces, nos transmitieron la información, estamos articulando con la policía antinarcóticos, con el sector defensa al más altísimo nivel, se están articulando unas medidas que, por supuesto, entenderán, no se pueden anunciar cuáles son, ni en qué puntos en concreto, pero estamos hablando en caliente, temas que durante la próxima semana van a ejecutarse en concreto, precisamente para poder, desde el punto de vista central y de las autoridades que tienen alguna función, seguir atacando. Hay estadísticas, tristes estadísticas de cargas que se cogen sobre ese particular, no se le da mucha publicidad porque pues es que eso no es que genere una buena imagen al país, pero hay unos resultados concretos sobre ese particular, Carolina y la persona que nos pregunta, y vamos a seguir trabajando para fortalecernos en todo ese tema. Para ello, por ejemplo, los escáneres en los puertos, estamos llevando a cabo unas acciones para fortalecer precisamente esos equipos de inspección no intrusiva para que también desde el punto de vista técnico podamos seguir atacando en concreto ese fenómeno criminal que tanto nos preocupa a todos nosotros. Perfecto, doctor Ceballos, muchas gracias. Seguiremos trabajando de la mano en ese camino de las flores y en esta jornada del Plan Pétalo y le agradecemos muchísimo su presencia y pues me estaré contactando con usted pues para hacerle las preguntas respectivas sobre las estadísticas y también un poco más de profundidad sobre los puntos en las vías, que ha sido como una pregunta recurrente de varios asistentes. Sí, con el mayor de los gustos y pues Carolina, política de puertas abiertas.
Mi email delegadopuertos@supertransporte.gov.co. Allí me pueden contactar, allí atiendo, tengo unas dificultades de tiempo por la cantidad y explosión de cosas que siempre hay, pero con el mayor de los gustos, aquí estamos para seguir trabajando, para colaborar, para aportar y para mejorar. Muchísimas gracias.